Buenas noches, buenas tardes. Este es el Club de Lectura Ribeiro Virtual perteneciente a la red de bibliotecas Ayacucho, con apoyo del Grupo de Conversación Literaria Mal de Chile. Mi nombre es Eduardo Ignacio Opaso, transmitiendo excepcionalmente este sábado 1 de junio, recuperando una sesión que por mi culpa no pude llevar a cabo en el miércoles respectivo y para cumplir con el programa para dar cabalidad completa a lo que se proyectó. Estamos en esta sesión especial. Lamentamos la ausencia, por ejemplo, de Roberto allá en México, de Silvia en Brasil y de Viviana en Bolivia, que por temas personales no están con nosotros, pero me avisaron que lamentaban no presentarse. Sin embargo, tenemos a dos amigas del grupo, escritoras del grupo, que tanto es Esperanza allá en Perú como Lucy allá en Uruguay. Y con ellas tendremos una buena conversación respecto a este relato que puede quizás para algunos ser desconocido, no sabemos, o conocido, también ahí veremos qué pasa. Y al final de la sesión también conversaremos respecto a estos 5 relatos que revisamos en mayo. Y veremos cuál nos gustó más, cuál nos gustó menos, cuál trascendió, cuál no trascendió, o si no trascendió ninguno, que también es interesante ese tipo de opinión. Lo que hemos logrado en este grupo, entre todas y todos, es eso, opinión sincera, opinión franca, respecto a si nos gusta o no nos gusta el cuento. Y acá tengo, por ejemplo, a dos exponentes, como digo, escritoras y lectoras, que su sinceridad siempre está a prueba completamente. Me ha dicho tanto Lucy como Esperanza el cuento no me gustó, pero opino tal cosa. O Lucy también, y eso es muy bueno, porque no nos quedamos simplemente en la postura de decir, sí, qué bueno, está bien. No, hay crítica al respecto y creo que eso engrandece el espacio y nos ha hecho, perdón, de alguna manera conocidos nuestras reuniones en otras partes o en otras latitudes. De hecho, tener la entrevista con Liliana Bloom, de su agenda que está bastante copada, fue lo mismo. A ella le interesa mucho conocer, sobre todo voces de mujeres de diferentes países, su opinión sobre sus relatos. Así que este 29 de junio son clave de ustedes, chicas, que estén presentes. Y como dije, tratar si por ahí a veces motivos que ocurren contratiempos no se presentan, ver si hay alguna amiga que pueda participar, por lo menos escuchando u opinando. ¿No? Así que dicho eso, vamos como siempre a la primera parte. Vamos a revisar o conversar hoy sobre el relato El festín de Babette, un cuento del año 1950 de la escritora danesa Isaac Dinesen, nacida en 1885 y fallecida en 1962. Le doy primero la palabra a Esperanza para que me cuente qué le pareció en general el relato, si lo había escuchado, si sabía de la escritura. Y luego nos comenta después Lucy lo mismo. Esperanza, muchas gracias por estar con nosotros este día sábado en sesión especial. Adelante, por favor. Sí, hola Eduardo, hola Lucy, hola a todos los que nos escuchan. Sí, en realidad este cuento no lo había leído, sí había visto la película hace muchos años, ¿no? Me gustó mucho, e incluso tengo que decir también que el festín de Babet, pues es una de las obras preferidas del Papa, ¿no? Y él la recomendaba en principio, ¿no? Entonces, bueno, la película, como digo, fue compartida y pudimos verla con un grupo, casi cerca a Navidad incluso. Y bueno, la obra, a pesar que no, que son, digamos, es bien antiguo, también debo manifestar que tiene varios Óscares la película, ¿no? Entonces, sí valdría la pena, digamos, poderla, digamos, a nivel no solo de película, sino de temática, tenerla presente. Me gustó mucho leer el cuento porque diseña, digamos, la parte colectiva de un grupo. En este caso es, digamos, la familia, ¿no? De un
digamos, ¿cómo le llamarían? No es sacerdote porque es evangélico. Díaz le dice ahí, ¿no? Que Sí, viene a ser como una especie de, bueno, digamos, en los términos como si fuera un no católico, un ortodoxo, pero que pues, digamos, es el máximo en su posición y que él había estado dedicado a una comunidad y esta comunidad se reunía, vale decir, de que compartían no solamente la parte de la religión, sino también su parte espiritual y bueno, pues tenían lo del café Anjoles, que era el punto, digamos, donde tomaban café y compartían, digamos, buenos momentos. Y el día, ¿no? Que murió, pero quedaron sus dos hijas, ellas siguieron haciendo obras de caridad en su pueblo. Entonces seguía, digamos, manifiesta este grupo y se consolidaba pues con las reuniones que hacían ellas en su casa. Y se iban a cumplir 100 años. Tú me dices hasta cuándo, porque de repente hablo mucho. adelante, nomás, Eh, Esperanza. Ya, se iban a cumplir los 100 años de la muerte de este pastor, llamémoslo así, Tian, que es un término danés, significa así como pastor, ¿no? Se iba a cumplir 100 años, entonces se venía una celebración, pues, ¿no? De este pastor que había, digamos, dedicado tiempo y había compartido con la comunidad. Se veía que era un pueblo pintoresco porque dice las casas amarillas, ¿no? Y muy, muy bonito el comienzo, ¿no? Muy paisajista que nos introduce, como decir, a un pueblo así, ¿no? Como si fuera, digamos, pequeño, pero muy, muy pintoresco. Y dicho sea de paso, estas dos hijas que deja el pastor, pues en su momento, digamos, de juventud, eran muy, muy simpáticos. Entonces tuvieron, digamos, el tema de que antes de, digamos, de la religión, o diré de la satisfacción, tenían que cumplir con su labor prácticamente y el amor era, entre comillas, celestial. Entonces, pues como el papá vivía, no aceptaba, digamos, a los caballeros que se le acercaban, ¿no? Sin embargo, sí se veía que tenían ciertas, que hubieran podido hasta casarse, pero ellas se dedicaron a hacer prácticamente el trabajo que, que haría el padre en vida, ¿no? Y así se fue construyendo toda una comunidad y creciendo entre ellas. Tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir después, pero hasta ahí creo mi primera parte. Muchas gracias, Esperanza. Esperanza nos acompaña como cada miércoles y hoy, excepcionalmente, un día sábado, desde Perú, dando su primera aproximación a este relato de esta escritora danesa que quizás para la mayoría, y puede que me equivoque, ya lo decía muy bien Esperanza, que tiene a su haber, dio mediante sus relatos muchas representaciones cinematográficas. Quizás en mi caso particular no la conocía tanto, quizás ustedes la conocían más, pero creo que es interesante saber de ella. Gracias, Esperanza. Y vamos de Perú hasta Uruguay con Lucy. Lucy, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos este sábado. Bueno, yo no, gracias a ustedes también, no la conocía ni a la autora ni al cuento,
tampoco he visto la película, no, pero veo, ahora que escuché a Esperanza, que en realidad está bien para una película porque está muy descriptivo, o sea que no es difícil con todos los datos que hay en este cuento de hacer una película, ¿no? Entonces, encuentro lógico que haya película, no la he visto. Y bueno, la mayor parte ya lo dijo Esperanza, no sé si tengo mucho para agregar. Creo que por ahora eso comparto con ella todo eso sobre que es un pueblo muy religioso, no hago detalles de cuál religión, ya habló ella, y que dos muchachas jóvenes que pudieron haber tenido su familia, su pareja, ni lo pensaron, me parece. Primero quizás fue la provisión del padre, pero después me parece que ni siquiera pasa por la cabeza de ella la posibilidad de desobedecerlo, porque no... ¿Cómo? Adelante, adelante. Me pareció que me da... como que hubiera quedado la orden del padre aunque él no estuviera, o sea, ellas siguieron la misma vida como si el padre estuviera, porque queda como un mandato que les queda a ellas que tienen que cumplir. Me dio esa impresión. Perfecto. Estamos revisando, estamos conversando, esta es la primera parte donde vemos nuestra apreciación general del relato de Isaac Dinesen, El festín de Babette, un relato de 1950. Se hace hincapié en lo que escucho de nuestros participantes, la descripción, el, el- la ambientación en cuanto a el medio donde se desarrolla la acción. Un poco hablamos de los personajes, ya hablaremos en detalle de ellos. Y creo que la palabra descriptivo, como decía en última instancia Lucy, creo que es relevante. Hay un gran poder descriptivo y sumo a lo que decía Esperanza respecto a que ahí puede ser una clave de que se haya tomado como guión cinematográfico, ya que permite dar esa opción de poder definir un ambiente físico donde desarrollar una historia. Así que eh, por ese lado yo en esta primera ronda resaltaría aquello. Eh, ¿Qué les puedo decir? Hay muchas biografías en la red. Eh, Karen Blixen es su verdadero nombre. Nació el 17 de abril de 1885 y falleció el 7 de septiembre de 1962. Karen Blixen, como es su verdadero nombre, nació en Rukstein, Dinamarca. Fue la segunda de cinco hijos. Eh, el padre había sido un militar y el cual participó en varias guerras europeas. Um, Durante su obra usó varios seudónimos, eso es importante, entre ellos Isaac Dinesen, donde logró ser conocida mundialmente. El año 1895 su padre se suicidó, tan solo tenía ella 10 años. Su madre no quiso que sus hijas fueran al colegio, por lo que tuvieron una institutriz que las recibiera como educación, eh, generando un elevado nivel lingüístico-cultural. El año 1899 viajó a Suiza para estudiar francés. Visitó varias ciudades europeas con el fin de estudiar pintura. En 1907 debutó como escritora, con el seudónimo de Oceola, con los cuentos Los Eremitas, en la revista danesa Tidskuren. Más tarde publicó El Labrador y la familia Katz. El 14 de enero del 14 contrajo matrimonio con el barón Brock Fixer Finesen, su primo segundo y hermano gemelo de su antiguo y no correspondido amor. Se casaron en Mombasa, con lo que ella se convirtió en baronesa y se instalaron en las afueras de Nairobi. Esto es el sector del África Oriental, más o menos. Um, eh, ¿Qué más pues relevante acá? Regresó de África el año 16, estuvo 2 años por allá. Su primer libro de narraciones se llamaba Siete cuentos góticos del año 34, donde se adentraba en el terreno de lo sobrenatural. Luego escribe África Mía, ahí lo que hacía un poco Esperanza, el año 37, donde narra sus vivencias en Kenia. De ahí surge la película Memorias de África, dirigida por Sidney Pollack y protagonizada por Robert Redford y Meryl Streep, ganadora de 8 premios Oscar. Su novela Los Vengadores Angélicos del año 44 publicó bajo el seudónimo de Pierre Ascendrel.
Entre sus últimos trabajos se encuentran Cuentos de inviernos del 42 y un conjunto de historias acerca de lo sobrenatural, Sombras de la hierba del 60. El 55 sufrió operaciones de estómago y de espina dorsal. Su salud quedó quebrantada y no pesaba más de 35 kilos a ese tiempo. O sea, estamos en 55 y le faltan 7 años más, va a fallecer lamentablemente la escritora. En el año 58 creó la Fundación Rugenstuhl, que se ocupa de los derechos de sus obras. Karen Blixen falleció el 7 de septiembre del 62 por malnutrición en su casa de Rugenstuhl y fue enterrada a los pies de la colina de Evans. Eh, Tiene una gran producción literaria entre cuentos y novelas. um, eh, y para algunos, según referente de la literatura danesa, destacada en su tiempo y como digo, una voz que en esos sectores quizás están alejados a nuestro cono sudamericano, pero sí muy connotada en cuanto al manejo y al dominio de lo que quería decir. Creo que esa es de lo que estuve leyendo de la biografía de la Isa Dinesen, dominaba mucho lo que quería hacer. Hay un control de lo que quería hacer. Creo que usted, que en lo particular son escritoras, es un punto relevante de cómo dominar lo que uno quiere decir. Uno en la mente puede tener muchas ideas, la inspiración está, pero ¿cómo lo digo? Y creo que de acuerdo a las conversaciones que tuvieron con Isaac y lo que decía, había una buena conexión. Y eso los críticos lo notaban. Eh, Dicho eso, para contextualizar un poco quién era Isaac, en la red hay mucho más, pero creo que eso es como un preámbulo para quienes se interesen en conocer. Yo tengo justamente un libro de cuentos de ella, así que terminada la sesión se los voy a dejar ahí en el WhatsApp para que si les interesa conocer, son cuentos más breves. Este que elegí fuera más largo, curiosamente, pero hay cuentos más breves. Si quieren darle un vistazo y puede quizás sumar un poco más a sus conocimientos que ya tienen ustedes de muchas lecturas. Vamos con la segunda ronda. Estamos en el Club de Lectura Ribeiro Virtual, perteneciente a la red de bibliotecas Ayacucho, con apoyo del grupo de conversación literaria Mal de Chile. Mi nombre es Eduardo Ignacio Opaso, transmitiendo desde Chile y generando como cada semana este espacio de diálogo. Antes de darle paso a Esperanza con la consulta que tengo pensada, saludo a quienes están conectados a través de Facebook Live. Está mi amigo Roberto Flores, la doctora Tania Costa allá en México, la escritora boliviana Rosario Barahona. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? ¿Quién más veo por acá? Y... y también Susana López, que nos está escuchando. A todos, gracias por estar ahí y gracias por acompañarnos. Esperanza, decías tú más o menos una visión amplia de lo que percibías en el cuento. Creo que la vez pasada hicimos la misma pregunta con el cuento que revisamos de Carver. Eh, Creo, y aquí tú me puedes corregir y toma el concepto también Lucy, que el cuento, desde mi perspectiva, es bastante simple en lo que cuenta. Creo que son otros aspectos que lo hacen destacable. Para ti, ¿qué es destacable en el cuento? Que uno pudiese decir, incluso hasta peyorativamente, es una simpleza de cuento, no le veo gran novedad. ¿Dónde está lo interesante del cuento de tu punto de vista? Y segundo, para alargar un poco la respuesta, eh, ¿qué te parecieron los personajes? Entonces me quedo con, ¿qué quería decir Dines? ¿Qué es destacable en el cuento de tu perspectiva? ¿Y qué te parecieron los personajes, Esperanza? ¿Aló? ¿Esperanza? ¿Estás por ahí? Sí, Vale. al parecer el tema es sencillo, sin embargo, esa sencillez que tiene al escribir es lo que transmite, digamos, el continuar y encontrar la belleza en su escritura, puesto que destaca muy bien, como digo, el tema paisajista, el tema de la comunidad, de vivir en grupo y también el tema de ayuda, digamos, hacia las personas que viven en ese pueblo, ¿no? En realidad tiene demasiados factores para destacar, que aparentemente es sencillo, pero lo escribe muy, muy bien, ¿no? Ahora, como decía ya en la primera parte,
ellas tienen, digamos, el acercamiento de, porque eran muy, muy simpáticas, aparte con esa belleza espiritual, las hacía, creo, más bellas, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, a Filipa hay un francés que llega, digamos, con sueño de ser, digamos, tenor, cantante, y como Filipa y Martina tenían un coro, entonces él llega perfectamente a poder, digamos, cultivar esas voces, ¿no? Entonces, en Filipa encuentra como un tono angelical de frente, se enamora de ella, ¿no? Y como ya había dicho, el tema, digamos, de cuestiones religiosas, cuando vivía el padre, pues prácticamente fue digamos, lo que como una prohibición, no, que no permitía, digamos, que el placer o el hecho de que ella se casara, las mantuvo digamos, incluso reemplazándolo a él. Pero bueno, dado a que el francés pues no se vio, digamos, tan, digamos, aceptado, ¿no? Si bien es cierto, le gustaba mucho, pero él tenía su interés también, ¿no? De poder viajar con ella y pues trabajar sobre todo en el tema de tenor, de la música, ¿no? Entonces regresó a Francia, pero no dejaron de escribirse. Lo mismo Martina tenía también el tema de en su juventud, pues que fueron también así como un intercambio, digamos, no tanto, casi como un romance, ¿no? Del que llega a ser digamos, del ejército, ¿no? Entonces, Lorenz, Claro. ¿no? Que llega al máximo cargo, digamos, defendiendo a su país. Igual, también no se ve muy, digamos, respondido sobre el tema del matrimonio, ¿no? No hubo respuesta. Entonces, en este caso, cada quien, digamos, sigue su camino, tanto Lorenz como Achille, y luego ya en una tercera parte, si se quiere, para dejar intervenir a los demás, se va a ver ya, digamos, la intervención de estas dos personas. Hasta ahí mi No, participación. no, es bueno que dices tu Esperanza porque de alguna manera con los cuentos que hemos revisado, los de este mes y en general, los que acá tenemos amigos de diferentes países y que nos han acompañado mucho tiempo, hemos visto estilos diferentes, temáticas diferentes, formas de tomar los narradores, primera persona, segunda persona, ¿cierto? Tercera persona, estructuras, ritmo, hay tanta variedad que hemos visto porque hemos revisado diferentes países, edades, actuales, antiguos, clásicos. Y uno pudiese decir, pero en 1950 es bastante actual, sin embargo se ve como muy clásica la lectura, pero quizás esa fue la novedad, porque estamos en 1950, donde, por ejemplo, acabamos de hablar de Carver, un cuento del 71. Carver el 60 ya está publicando cuentos que están rompiendo el esquema, cuentos de realismo sucio, pero aparece Dickens, de un país lejano, para los polos que son Estados Unidos, España, Inglaterra, y lanza un estilo clásico, como que renueva el clásico, lo trae de nuevo a vitrina, y quizás eso es lo novedoso para ese momento. Efectivamente. Y como digo, que aparentemente parece fácil, pero esa sencillez en la Mm, escritura lo hace transparente, eso, claro, sin ningún artificio.
Eso. Cualquiera puede, incluso lo pone en un orden, ¿no? Que cualquiera puede saborear cada una de esas partes y definitivamente son escenas, porque Eso, luego, como eso, digo, tiene un Oscar la película y eso. la película llega a ser la primera película y que la versión es escrita por una mujer en esa época. O sea, ya desde ahí era magnífico el aporte que esta escritora hacía, ¿no? O sea, es tan, digamos, trabajado en el sentido de las escenas, de los personajes y todo, que magníficamente. Y el tema de fondo es un tema, como digo, que tiene muchas características que se van, digamos, analizando, ¿no? Entonces, fue un aporte muy, muy bueno. Como digo, primera en el tema del Oscar y primera en ser una mujer que no gana. Eso, sí, por supuesto. Muchas gracias, Esperanza. Le damos el pase a Lucy, saludamos ahí después que termine Lucy para escuchar un poco de Julio, más allá de lo que nos pueda comentar después de Lucy, saber cómo está también. Así que le doy pase a Lucy y después atento a escuchar a Julio también. Lucy, por favor, adelante, allá en Uruguay. Bueno, los personajes me parecen muy estereotipados, muy tipo de persona religiosa, cerrada a esa forma de ser, que no cambian ni por el amor ni por nada, porque aunque las dos se enamoraron, ponen primero esa santidad que tienen, esa forma de vida religiosa, antes de la posibilidad de tener una pareja. No solamente en cuanto a vivirla, sino que ni siquiera llegan a mencionarlo, porque entre ellas hablan y ninguna llega a reconocer que había sentido algo importante por ese amor que habían tenido. Y hasta que aparecen de nuevo en sus vidas. Aparecen primero indirectamente, por medio de una carta que llegó de París, en donde la persona que conoció a que la quiso hacer cantante, como dijo Esperanza, estuvo mencionando, que una de ellas cantaba muy bien, y el francés no solo se enamoró de ella como mujer, sino también como cantante, porque la llevó para hacerla cantar. Ella también cantaba y cantaron en público, y habían logrado un éxito muy grande que podría haber continuado y haber seguido una gira de varias maneras, haber seguido con más representaciones, ¿no? Y sin embargo se quedaron en eso, como que volvió a su vida de pueblo, en vez de lograr el éxito y vivir con él, o ni en forma de como sociedad artística, que podrían haber sido sin haber amor entre ellos, ni tampoco como pareja, que parece que sí hubo amor, pero no se lo permitió. Entonces, frenan ellas mismas su posible felicidad, o se conforman con esa felicidad de la religión. No sé si es real o si es estudiada de alguna manera, obligada por el padre, eh, pero renuncian a esa vida que podrían haber tenido. Cuando aparece la principal del cuento, digamos, porque es por la que está el nombre, ¿no? O sea, en realidad estas dos hermanas serían las protagonistas, pero también, si el cuento se llamaba La fiesta de Babette, es esta Babette francesa la protagonista, porque bueno, en realidad el título dice: la protagonista es la fiesta. Babette es quien hace la fiesta. Pero primero tiene que aparecer el personaje Babette, y aparece de una manera como alguien de muy poco valor, que está muy disminuida, muy mal. O sea, no puede hacer nada por nadie porque vino en una situación muy vulnerable, muy mal, necesitando ayuda, y se lo dice el francés que la había conocido, que pensó en buena gente que podía ayudarle, y se le ocurrió pensar en ella. Ellas, como buenas personas que ayudaban a todo el pueblo, también
ayudan con cierta reticencia al principio porque tienen esa idea de que una mujer francesa no debe tener muy buena moral. Aparte se corrían rumores de ella también, como que no había sido una persona, por lo menos no de la misma creencia que ella. Entonces al principio tienen como cierto reparo, pero la ven tan desvalida que deciden ayudarla, darle vivienda, comida, trabajo. Y ella trabaja como cocinera y, claro, cumple con las órdenes y las costumbres de ese pueblo. A ella le gustaría más quizás cocinar de otra manera, porque ella había sido cocinera en un gran restaurante, en un hotel, algo así, y sabía hacer comidas muy opulentas, pero se mantiene en el orden de lo que ellas quieren, porque dentro de las virtudes que ellas manejan están de la pobreza y no ostentar con una gran fiesta. Entonces se mantiene en eso. Ella, servil a las otras dos señoras, las complace en todo, en su forma de ser. También por agradecimiento, no es un sometimiento porque se ve obligada por las hermanas. Lo hace voluntariamente porque se siente agradecido. Pero ella, claro, siempre le queda el recuerdo de su país, de su patria, y bueno, ganas de volver siempre tendrán todo, pero aparte de eso, alguien compra un número y ella tiene esa posibilidad de sacar ese número, y si ganara ese número como la lotería o algo así, sería millonaria y podría volver a su país. Y bueno, en el capítulo 6, que se llama La suerte de Babette, resulta que sí, que ella eh, gana esa fortuna, y lo que piensan primero las dos hermanas es que, bueno, ahora que tiene plata, se va a volver a su país, no van a tener más a la cocinera, no la van a tener más como amiga, porque con el tiempo conviviendo llegaron a simpatizar con ella, a pesar de las diferencias. Y después viene el tema principal, lo de la fiesta. Lo de la tortuga, el capítulo de la tortuga, es como que ellas verían como una cosa horrible comer tortuga. En algún momento dice como que no le darían a comer a alguien piedras ni un reptil, como si fuera lo mismo, ¿no? Las piedras no se pueden comer, pero un reptil sí. Pero se ve que para ellos no era algo permitido, quizás. Pero decide ignorar ese detalle de que había visto eh, que había visto una tortuga que traían, y hacer de cuenta como que no vio nada. Y como el pedido de la cocinera fue hacer ella la fiesta, se lo permitieron. Lo que ellas nunca pensaron es que esa fiesta podría salir tanto que ella se quedara sin dinero para irse a su país. Ellas pensaron que iba a ser un gasto apenas un poco más de lo que siempre gastaban. Entonces no esperaban eso, que ella quedara pobre y que decidiera quedarse con ella. O sea, no quedó pobre sin querer, lo decidió a propósito de dar todo lo que tenía para esa fiesta, porque valoraba lo que ellas valoraban. Entonces da como un giro, aparece de vuelta también uno de los personajes, el amor de la otra hermana. Entonces de alguna manera vuelven a aparecer estos dos personajes que parecía que fue un amor que quedó olvidado, pero aparecen de nuevo. Y bueno, tiene un final bastante sorpresivo, en donde en cierta forma predomina el amor, la amistad entre ellas, ¿no? Y ella les explica por qué motivo decidió no volver a su país. Capaz que hablé demasiado del final, porque el final era para la última parte, pero dejo ahí. No, pero es bueno el punto que tú dices, Lucy. Eso me recuerda de que de las partes que está conformado este cuento, eh, que son, si no me equivoco, cerca 12. de 12, no, 12, sí, correcto, 12, prácticamente hasta el 9 más o menos, todavía seguimos describiendo la situación. Como dices tú, de ahí, de los 12, ahí en número 10 11 recién aparece ese quiebre que hace Lucio Lucy. Y creo que lo hace bien, porque como que nos prepara bien, nos deja bien ahí posicionados en el cuento, pero expectantes de alguna manera también. No sé si te pasó eso, Lucy.
Sí, o sea, a mí me da la impresión de que cuenta como cosas aisladas, el amor de una, el amor de otra, como cosas que pasaron y no tienen importancia, no van a aparecer nunca más porque los rechazaron, pero después como que se une todo, que todo tuvo que ver, que Eso, no es nada más tuvieron aquel amor y ya fue, sino que tuvo que ver con la historia final, lo de la fiesta, claro. porque el tema o sea, lo que dice el título es la Sí. fiesta hasta el final, o sea, varios capítulos del final, pero bastante al final, durante bastante tiempo no hay ninguna fiesta, eh, pero todo lo otro es como una preparación para Mm, que esa fiesta se pudiera dar. claro. Incluso desde antes que apareciera Babette, muestran cómo es la forma de ser de ella y por qué reciben entonces a Babette de esa manera. Me pareció que tiene como un hilo conductor bueno, que no es como uno dice, vaya, acá de repente cambió algo, no. Nos lleva bien hilvanado una parte con otra, ¿ah? Para entender el final. Es de lectura fácil, fácil de entender. Y bueno, ese final bastante, un poco sorprendente quizás. A eso, ya vamos para esa parte, Lucy, muchas gracias. Estamos revisando el relato del festín de Babette de la escritora danesa Isaac Dinesen. Ya habíamos conversado un poco al respecto de su biografía, su vida en África, sus diversos estilos literarios y, y valorada por muchos. Y voy a leer un texto antes de dar la palabra a Julio y poder saludarlo, pero me acuerdo ahora, lo había dejado acá aparte y lo había olvidado. Eh, Ustedes todos conocemos a Ernest Hemingway, por supuesto, ¿cierto? Y Hemingway dentro cuando él recibe el Nobel, hace este comentario: me habría quedado más contento si este premio se lo hubiesen otorgado a la magnífica escritora Isa Dinesen. Al recibir eso dijo Hemingway cuando recibió el Nobel. Para él son joyas, relatos como El mono, La historia inmortal y El festín de Babette. Por otra parte, en otra parte que encontré, Vargas Llosa dice: sus cuentos, los cuentos de Isa Dinesen, son engañosos, impregnados de elementos secretos que a veces uno no logra descubrir. Y ahí está la clave de algunos relatos. Bueno, son dos escritores connotados que opinan sobre Isa Dinesen. Y dicho eso, con gusto saludamos a Julio desde Argentina. Julio, qué gusto tenerte conectado. ¿Cómo estás? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo está tu familia? Saludos. Bueno, bueno, buenas noches a todos y todas. Acá estoy escuchando atentamente lo que están comentando del libro, del cuento que están tratando en el día de hoy. Yo no lo bajé al cuento, no lo sé, ni idea tengo de qué se trata. Este, Además de no conocerla, la escritora, conozco la película de la fiesta de Babette, pero no conozco el libro, no conozco el cuento, no conozco a la escritora. Este, Así que por esa razón no puedo decir nada, no puedo decir nada para participar, pero bueno, voy a participar como oyente, si es que eso se puede, ¿no? Si no hay problema. Por supuesto, Julio. Porque voy a participar como oyente de los otros participantes, porque aparte con lo que Lucy ha relatado, más o menos me deja claro el hilo conductor del cuento, bastante bien lo ha ido hilvanando un lado con otro, así de esa manera yo he podido entender más o menos el hilo conductor, pero no tengo nada para decir porque no lo he leído el cuento. Y de salud ando también medio resfriado, como escucho que andan otros también por ahí, Sí. medio resfriado, este, también ando igual, así con la tos, con el pecho cargado, pero bueno, ahí andamos bien, dentro de todo, problemas de los cambios de clima, nada más. Julio, cuando puedas, te esperamos cada miércoles cuando puedas. Ahí, no, como tú sabes, el espacio está y tú eres de la casa, así que si alguna vez llegas retrasado o vas a quedarte media hora, por favor, si puedes, ingresa para poder escucharte, saber de ti. Es importante para nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de estar como oyente hoy, y voy a tratar de ponerme a tono en las otras ocasiones.
Perfecto. Ahí Julio va a ser un privilegiado. Le decía tanto a la chica, a Esperanza como a Lucy, que al final de la sesión, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de los cuentos que realizamos este mes, que son 5. Ahí Julio quizás podía escuchar de qué trataron los cuentos de mayo. Y voy a presentar muy rápidamente, porque mañana ya como a mediodía voy a hacer la publicación del afiche, pero hoy día excepcionalmente como avant premier le decía a Esperanza, voy a contar qué cuentos van en junio y qué temática va. Así que si Julio nos espera, al final va a tener el privilegio de saber qué cuentos van en junio de manera hablada y con qué cuento partimos este próximo miércoles, que sería miércoles 5. Miércoles 5 con el primer cuento, un cuento de 4 páginas, eso puedo adelantar hasta ahora, un cuento de 4 páginas para este día miércoles 5. Bueno, dicho eso, tanto lo que contaba Esperanza como Lucy respecto a la forma como está escrito, los personajes, cómo están desarrollados, y lo que decía en última instancia respecto a estas visiones de Hemingway como Vargas Llosa, respecto a que reafirman el tema del control en el proceso creativo. Yo curiosamente acá estoy con 3 escritores, estoy Esperanza que es escritora, Lucy que es escritora, Julio que es escritor, y la Isa Dinesen, le decía yo, Julio se acaba de integrar con nosotros, se destaca, si bien yo no la conocía, Esperanza la conocía un poco más, Lucy también un poco, yo creo que yo que la conocía menos era yo, eh, tiene gran dominio de lo que quiere hacer, lograba lo que ella ideaba en su mente, la inspiración, transmitirla como quería en el papel. Y eso es una característica compleja, cómo lograr transmitir lo que yo pienso, lo que tengo en inspiración, transmitirlo. Creo que ella lo lograba. Era una pluma bastante directa en lo que quería. Y como decía Esperanza, uno puede catalogar el cuento como, comillas, sencillo, porque es fácil de leer. Sin embargo, como lo agregó Lucy después, es un pequeño rompecabezas. O sea, no está dicho todo en simpleza tal cual por agregar páginas, sino que cuando llega en un momento dado, en estas, como este cuento está dividido en partes, 12 partes, bien decía Lucy, cuando uno va por la parte número 9 y uno de repente da el clic y dice, vaya, estos 9 trozos, si yo los junto, tiene el sentido en lo que viene después. O sea, hay una simpleza, digamos, exterior, pero con un trabajo interno interesante en el sentido de llegar al lector, pero tampoco entregar todo en bandeja, como decimos acá en Chile, sino que contrúyelo. Si tú tienes buena memoria, recuerda lo que leíste en la primera parte, únelo con la segunda y suma las 9 partes y ahora entra la 10ª parte. Ahí ese trabajo es interesante y mientras hablaba Julio, estaba viendo la longitud del libro de la Isa Dinesen, y claro, el libro en PDF se lo voy a publicar terminada la sesión, son todos los cuentos de Isa Dinesen, son 800 páginas. Y hay cuentos de 1 página, cuentos de media página, y se los recomiendo, si hay un tiempo que tengan, ojear un poco si les gustó Dinesen, lo voy a, como digo, publicar y lo pueden ojear y ver, y creo que es un aporte conocer a esta escritora, así que qué bueno que lo estemos desarrollando. Bueno, chicos, chicas, vamos a una tercera parte que la podría como catalogar en el sentido de mm, qué sentimientos les provocó el relato, porque es propio de las lecturas, nos generan emociones, rabia, yo las he escuchado a ustedes en particular, Lucy expresa mucho lo que les genera en el cuento inmediatamente, eso es muy notorio y eso es bueno también. No me gustó, me generó rabia, incomodidad, agrado, etcétera, emociones diversas. Si yo les preguntara a la Esperanza y a Lucy qué emoción surgió en ustedes una vez que leyeron el cuento o cuando lo estaba leyendo, de repente hubo una especie de metamorfosis de emociones, también puede ser. Pero si catalogáramos en sus efectos, en sus emociones, ¿qué estaba presente cuando leíste el cuento, Esperanza? ¿Cómo te llegó? ¿De qué manera? ¿Te entretuvo simplemente? ¿Hubo más que eso? ¿Menos que eso? Mira, en realidad es tan bien, digamos, enfocado el tema que nos narra acá la escritora, que la verdad te emociona, ¿no? Porque hay un giro, si se quiere, del cuento, porque Babet, que podría haberse quedado en Francia, podría haber, digamos, logrado sus sueños
ella gasta todo su dinero en lo que a ella ha significado el hecho de que la, digamos, acepten en una comunidad, porque hay que acordarse que ella se vino de Francia porque estaban en épocas de guerra y no tenía su oficio, era una excelente chef, cocinera y todo, ¿no? Pero por el tema de la guerra, pues su amigo Achille, ¿no? Escribe una carta y la recomienda, ¿no? Entonces, si bien es cierto, al principio Martín y Filipa tenían cierta desconfianza, como creo que es normal en cualquier persona, sin embargo, sí la aceptan, ¿no? La aceptan, le dan cobijo e incluso hasta una responsabilidad sin saber a quién tenían enfrente, ¿no? Porque Babette, como digo, era una distinguida chef. Sin embargo, ella su humildad la guarda hasta el final que ella, digamos, recompensa ese cariño, esa aceptación que ha sentido y gasta y hace su mejor trabajo. Entonces, acá vamos a, digamos, a lo que no se ha dicho en el cuento de repente, así tan como parte o enfoque del cuento, pero acá está la belleza, digamos, de este cuento, al entregar todo lo que poseía y a dar lo mejor, ¿no? Entonces, acá es el punto de, digamos, máximo, donde se expresa la belleza de un artista, ¿no? Y ella se consolida ahí entregando todo y trabajando al 100%. Y ofrece, incluso sin participar, solo ella disfruta con lo que los otros disfrutan. Vale decir que el artista no quiere ser, digamos, solamente ennoblecido o el éxito, que ya es bastante que disfruten con lo que ella hace. Eso es lo que he encontrado yo de grandioso en este relato. Entonces, sin embargo, vemos a Chile, a quien quería ser un gran cantante, llega a tener éxito. Y sin embargo, no llega a encontrar la felicidad. Entonces, acá hay mucho por reflexionar qué es el éxito, sí, qué es la felicidad. Y esta escritora magníficamente nos lo relata. Al mismo tiempo, Lawrence tiene una misión muy clara. Y él llega a ser lo máximo que quería hacer en el ejército. Entonces, acá vemos personas que van a lograr y otras que ¿cómo se llama? Se van a quedar aparentemente sin lo que uno podría decir que es la felicidad, como el caso de Martina y Filipa, que podrían haberse casado, pero que sin embargo para ellas tampoco la felicidad se encuentra solamente en casarse y que tienen una comunidad que atender. Ahora, ¿qué se ve, digamos, por eso? ¿Qué se entiende por felicidad y qué se entiende por éxito? Estas dos cualidades, digamos, son las que lo describe, nos lo presenta muy bien, que al final
es compartir con los demás. Y esta fiesta, o el festín de Babel, se logra a los 100 años del pastor, ¿no? Y que una persona, un foráneo, porque acá podríamos hablar de migrantes también, Claro. es quien va a llevar a cabo esa tarea, ¿no? Entonces es magnífica desde todo punto de vista, independientemente que seas o no seas religioso. Es magnífico como el enfoque que logra la escritora, ¿no? Es Es que, lo que puedo... Esperanza, disculpa, pero yo creo que perdón que te interrumpa, pero creo que dices da un punto muy clave en lo que estamos realizando, porque uno pudiese tomar, como tú lo mencionas, tomando el epílogo del cuento como una fábula, una enseñanza, una caricatura de algo, pero no, aquí se nota una descripción muy natural, muy real, donde uno descubre aquello. No es un cuento de pórtate bien y el bien es bueno y lo malo es malo, sino que te va dando de una manera muy espontánea, muy real, condiciones que ocurren. Y como dices tú, situaciones. Alguien gana por un lado, pierde por otro. O sea, parece una frase cliché, pero es la vida misma, tal cual lo presenta Babet y Dinesen acá. Imagínate, Sí. muy bueno, muy bueno. Gracias, Esperanza. Sí, Como siempre te digo, tú cuando opinas como si fuera un ensayo, ¿ah? Me gusta mucho la opinión. Muy bien, muchas gracias, Esperanza. Eh, Lucy, ¿qué te provocó el cuento? ¿A ti cuando lo revisaste, hubo un proceso de cambio mientras fuiste leyéndolo? ¿O podés decir, esto finalmente en concreto me agradó, no me agradó, me dejó algo? ¿Cómo fue para ti? Me agradó, no fue de los mejores, de los que más me agradaron, pero sí me agradó. Pienso que muestra una forma de ser, como dijo sí, Esperanza, de qué es la felicidad y qué es el éxito, porque la felicidad se asocia mucho con el placer propio más que de los otros, pero hay mucha gente que disfruta viendo a los seres queridos siendo felices. Por ejemplo, es muy lógico una madre que ve a los hijos cuando están bien, se siente feliz aunque ella no esté del todo bien. En este caso no es una madre con los hijos, sino que ella se sintió ayudada por estas personas y quiso agradecérselo, o podría haber dicho la palabra gracias, pero quiso agradecérselo de otra manera. Entonces, les dio todo lo que tenía sin que ellas se dieran cuenta. Ellas no se estaban dando cuenta ni siquiera que ella no estaba disfrutando, estaban tan ocupadas con el festejo que recién al final se acordaron de ella que no estaba, porque podría ella también haber participado en la fiesta. Sin embargo, solo estuvo sirviendo. Hay gente que es así, a veces en un cumpleaños una persona está dedicada nada más a atender a los demás y se ocupa poco de sí mismo. Y bueno, ella era feliz así, dando todo, y las otras no se imaginaron el sacrificio que estaba haciendo, porque como no estaban acostumbradas tampoco a este tipo de fiestas, no debían de tener ni idea de cuánto se gasta, tampoco debían de tener mucha idea de cuánta plata es esa que gastó, que ganó ella. Sabían que le servía para volver a su país, y cuando se enteraron de que no tenía nada, se sorprendieron porque no pensaron que hubiera gastado tanto. Para saber lo que se gasta en la fiesta hay que hacer algunas veces o dedicarse a comprar las cosas. A lo que ellas vivían de una manera que nunca habían hecho una fiesta así, no podían tener idea. Entonces hay como un agradecimiento también en ellas, que sienten como una lástima de que ella se va a ir porque tiene la plata y se va a volver a su país. Cuando ven que decide quedarse, se sienten agradecidas porque ya a esa altura surgió como un cariño, o sea, las terminaron de conocer, porque ella ni siquiera sabía mucho cómo era, no contó mucho, en parte también por la dificultad del idioma, quizás al principio no hablaban el mismo idioma, tuvo que aprender, entonces no era fácil la comunicación entre ellas. Más que con palabras, parece que se comunicaron por medio de estas acciones. El hecho de hacer esa fiesta fue una demostración de agradecimiento y de felicidad para ella, porque sí, esta Babette fue feliz viendo la felicidad de los otros. Ella sabía la importancia que para ellas tenía esa fiesta,
entonces lo quiso hacer muy importante, lo mejor. Sí, bueno, o sea, no lo veo desde un punto de vista religioso, sino como está narrado el cuento, está interesante y hace sentir ese agradecimiento que sienten unas y otras de los personajes. Lucy, dos consultas, Lucy, se me ocurre, a ver, que tú que has hecho, escribes también para niños, que eso encuentro yo, y no te estoy halagando, sino que lo he dicho muchas veces también, creo que escribir cuentos para niños es muy complejo. Yo alguna vez estuve en algún taller para aprender a escribir cuentos para niños y es un desafío interesante, tiene una complejidad que quizá habrá tiempo para preguntarte eso también, pero alguna vez lo estuve intentando hacer y es difícil. Pero en ese sentido, dos consultas. Por un lado, ¿crees que este cuento pudiese ser, quizás no para niños, pero para jovencitos, para leerlos por un lado, es adecuado para ti desde tu punto de vista? Y la segunda pregunta, ¿tú crees que la Isa Díaz en este cuento oculta algo que hay que descubrirlo o está todo claro en lo que dice? La segunda, te contesto primero, creo que está Ujú. claro, que estaba, o por lo menos yo lo he encontrado claro, pero pienso que siempre se puede encontrar algo más, tal vez haya más cosas de lo que yo dije, y depende de cada uno lo que encuentre. Y si es para qué edad, bueno, es una pregunta que nunca me gustó contestar. ¿Ya? ¿Para quiénes se escribe? O sea, yo no sé si escribo para niños, para grandes o para quién. Escribo para el que le guste lo que escribo. Porque la gente cambia con el tiempo y las mismas personas de diferentes edades, no tienen los mismos gustos. Por eso yo no sé Mm. si uno escribe para todos los niños o para los niños que les gusta, o para los grandes. No, no es fácil. Sí, Depende del gusto de cada uno. claro. Eh, Eso de encasillar este cuento es para tal edad a tal edad, me parece demasiado limitado. No creo que exista de verdad así. Lo hacen por comodidad, porque cuando alguien quiere regalarle a alguien, entonces es más fácil si hay un límite, ¿no? Claro. Pero en cuanto la gente tiene edad de decidir, o sea, jovencito, lo ideal sería que cada uno se eligiera lo que leer. Y para elegir el gusto de acuerdo a la persona, hay que conocer mucho a la persona, haber conversado bastante para conocer sus gustos, y entonces es fácil elegir. Yo, por ejemplo, había una biblioteca donde era socia, en donde la persona que trabajaba ahí conocía mis gustos, y cuando llegaba un libro, de acuerdo a lo que yo ya había llevado, me decía, bueno, llegó tal libro, este te va a gustar, y generalmente cuando me decía eso sí me gustaba, o sea que llegó a conocer mis gustos. No éramos amigos ni nada, sino que como yo sabía qué libros pedía, de acuerdo a eso supo. En otros lugares a veces no, a veces alguien te puede regalar un libro pensando que te gusta y no te gusta, pero pienso que sí que puede ser para jóvenes. Y no sé, capaz que para niños quizás no, por un tema que es un poco largo, para niños chicos quiero decir. Mm. No, no es una temática totalmente infantil, quizás pueda ser aburrido todo el tema de la fiesta, pero para jóvenes creo que sí. O sea, puede considerarse un cuento bastante moralista, que Sí. tiene una enseñanza, pero no presentada como tenés que portarte bien, algo así, no, no está Mm. directamente así. Mm. Sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que, por eso te lo preguntaba, porque creo que no cae, como dices tú, en esa cuento comillas moralistas, sino que es como bastante, tiene una estrategia de poder presentarlo de otra manera y que uno por añadidura obtenga ese buen final, como decía Esperanza. Estamos revisando el cuento El festín de Babette de la escritora danesa Isa Dinesen en este 1 de junio, una sesión especial para completar el programa que construimos para el mes de mayo, conversando en torno a relatos que desde el punto de vista particular de este director eran de Gula. Ya acepto ahí las opiniones que algunos cuentos que vimos, ya viene esa parte que vamos a revisar los cuentos rápidamente, si estaban cercanos o no, o simplemente fue locuras del director, pero tratamos de hablar, voy a decirlo así, modestamente, tratamos de hablar de cuentos de Gula,
y estamos en el último cuento, fueron 5 cuentos, estamos revisando el quinto. Se nos viene ahora la última ronda del final del cuento, lo voy a leer, la última parte como siempre. Luego que terminemos aquello, vamos a cada participante preguntar un poco, no sé si todos estuvieron presentes en los 5 cuentos, pero qué cuentos les gustaron más, cuáles menos, qué quedó, para finalmente presentarles a modo de avant premier el programa del mes de junio. Serán privilegiadas en verlo a primera. Voy a cortar la transmisión incluso cuando empiece la presentación de junio, para que solamente la tengan ustedes como privilegio de verlo un día antes. Dicho eso, chicas, leo la última parte y inmediatamente le paso el pase Esperanza posteriormente para que me comenta sobre el final. Y por supuesto, ustedes saben, si por ahí me salta alguna cosa, es el momento que ustedes me lo hagan recordar y me corrijan. Dice, cayó un momento. Lo mismo que le ocurría a Monsieur Papin, dijo. ¿A Monsieur Papin? Preguntó Filipa. Sí, con su Monsieur Papin, mi pobre señora, dijo Babet, me lo decía él mismo. Es terrible e insoportable para un artista, decía, ser alentado, aplaudido, por hacer una cosa lo mejor posible, por segunda vez. Y decía, a través del mundo se propaga un grito largo que brota del corazón del artista. Dejad que lo haga mejor que me sea posible. Filipa se acercó a Babette y la rodeó con sus brazos. Sintió el cuerpo de la cocinera contra el suyo como un monumento de mármol, pero se estremeció y tembló ella misma de pies a cabeza. Durante un rato no pudo hablar. Luego susurró. Sin embargo, esto no es el fin. Tengo la impresión, Babette, de que esto no es el fin. En el paraíso usted será la gran artista que Dios quería que fuese. Ah, añadió, con lágrimas corriéndole por la mejilla. Ah, cómo deleitará a los ángeles. Adelante, Esperanza. Sí, me gustó mucho el final, ¿no? Donde prácticamente la expresión, digamos, de abrazo de Babette y Martina, pues es muy efusivo, ¿no? Puesto que es como si fuera un cierre de un círculo y donde se consolida ya, digamos, la acogida de esa persona que, como digo, sin ser del lugar, pues les ha enseñado, ¿no? Les ha enseñado todo lo que podía entregar, ¿no? Digamos, deja mucha enseñanza, ¿no? De acoger a la persona que no es del lugar, que no tiene la religión y que sin embargo al final entregó todo. Me gustó mucho el final y bueno, aconsejo si pueden ver la película que la vean, porque también para la época que se produjo fue un premio Nobel, ¿no? Y es muy muy bonita la película. Gracias. Sí, es bueno haber leído también, complementado Sí. la parte del texto, Ujú. pues es más completo, ¿no? Pero la película está bien lograda, muy bien hecha. Digamos que también podría ser para hacer una crítica de cine, de hecho, ¿no? Un foro, una película foro, digamos, sería muy interesante. Gracias. No, gracias a ti, Esperanza. Le damos el pase a Lucy en Uruguay. Lucy, y el final del cuento, ¿qué fue para ti? ¿Qué quedó? ¿Qué me puedes comentar? Bueno, me detengo en la parte que dice que es terrible eh, insoportable para un artista ser alentado, aplaudido por hacer una cosa lo mejor posible. No, de por segunda vez, no mucho. O sea, como que no esperar el aplauso parecería. Mm. Que ella, su recompensa es hacer las cosas lo mejor posible. Como que lo hace por amor al arte.
no lo hace por ningún reconocimiento de aplauso y ser el centro de la fiesta y que todos la aplaudan, cosa que entre los artistas es muy común, es el tema del ego, de querer reconocimiento. Incluso se han peleado en muchos grupos gente por ser reconocido, porque el reconocimiento es de uno o de otro. Ese tema del egoísmo, el ego que dicen de ser el protagonista, es importante que sepan que yo hice lo mejor posible, es muy común. Entonces, en este caso, está bien claro que ella no busca solo un reconocimiento, sino hacerlo por ella misma lo mejor posible. O sea, si uno sabe hacer algo, quiere hacerlo bien. Porque yo, por ejemplo, que hago libros y diseño las tapas y todo, yo sé que si me saliera las tapas mal, pero lo de adentro gusta y tuviera muchos amigos, igual se va a vender lo mismo, aunque no guste demasiado. Pero trato de que salga lo mejor posible, no quiero que salga algo más o menos. Y eso lo menciono ahora porque hace poco estuve corrigiendo el libro de otra persona en donde, según tenía entendido, el que lo encuadernaba iba a hacer la tapa, ya tenía la tapa pronta para hacer. Entonces yo le mandé el interior diagramado, corregido, todo pronto, con imágenes también que ya estaban ubicadas donde iba. Y cuando vi la foto de lo que era la tapa, era simplemente una imagen abajo la foto de la autora y después el código de barras, como totalmente desalineado, con todo, o sea, todo un borde, el otro lado blanco. Pensé que desproporcionado estaba. Claro. Y bueno, no era mi libro, no, yo no soy la autora, yo no podía decidir, pero pensé, si a la autora le gusta, bien, pero me pareció que no correspondía a ese tipo de tapa, porque era como pegar tres cosas. Bueno, lleva esta imagen, lleva esta foto de la autora y lleva este texto. Claro. Lo metió así nomás, el texto en letras amarillas sobre un fondo de dibujo que no se veía. Y bueno, a la autora no le gustó, así que se le dijo que podía hacerse mejor y resultó que no sabía hacerlo de otra manera. Dijo que si le mandan el PDF lo hace de otra manera. Entonces me puse en el momento ahí en un día a hacer el PDF de la tapa con lo mismo, la misma foto, la misma frase, pero ordenado de otra manera. O sea, todo más centrado, más, o sea, de otra manera, ¿no? Y esto totalmente desinteresado porque yo no vendo el libro, o sea, es una persona que está enferma y se hace para ayudarla y yo no gano nada. Es más, yo voy a comprar un libro para mí. Así que no es por una cuestión comercial. Y reconocimiento, bueno, sí le puse por información que yo lo diagramé, pero no es eso en general lo que busco, sino que el libro quedará bien, porque si uno sabe hacer algo, quiere que le salga bien. Sea lo que sea, o sea, supongo que una persona que cocina también, si cocinas, si te querés que la comida te salga lo mejor posible, no que los demás coman y nadie le guste. Aunque lo del gusto es muy particular, igual siempre podría haber alguien que no le gustara. Pero Sí. claro, son eso. No era simplemente llenarles el estómago, que no pasen hambre. Era una obra de arte lo que estaba haciendo ella. No sé si todos lo entendían, porque para muchos capaz que era simplemente una fiesta, pero para ella era esa obra de arte de dejar a todos satisfechos en esa fiesta. Y lo consiguió. Y bueno, cuando se lo explicó ahí en esa última parte, lo entendieron las hermanas y la abrazaron. Porque no lo estaban entendiendo, ya que en algún momento le dicen, ¿cómo que no tiene plata? Claro. No se les ocurrió pensar que todo lo que había ganado podía estar en esa fiesta. Claro. Gran adjetivo que colocas tú, Lucio, una obra de arte, dentro de una obra de arte. Me gusta mucho, excelente, muy bueno. Sí, concuerdo contigo. Sí, capaz que no es lo más común. Si uno habla de obra de arte, piensa más que nada en un cuadro, en una película, en una Claro, danza, alguna claro. cosa así. No tanto en una comida, pero también una comida puede ser una obra de arte. Sí, Incluso hasta la decoración del lugar donde está la fiesta también. No es lo mismo comer con la mesa sino más o ponerle un mantel determinado. O sea,
ciertas burocracias, ciertos protocolos, no sé, cosas que se acostumbran en determinadas fiestas que hacen también que sea más agradable. Entonces todo eso es parte del arte de esta cocinera, ¿no? Sí, sí, por eso. Incluso hasta los vinos mandó ordenar, que es parte de la celebración, ¿no? Porque son los 100 años del pastor, ¿no? Sí, lo considero una fiesta muy importante. Sí, claro. No, no macheteó nada, como se dice, no sé si se usa esta palabra en otros países, porque me parece capaz que es un uruguayismo de repente, no sé, machetear, ser machete quiere decir no gastar, no querer gastar plata. Ah, Se ya. usa, No, ella gastó todo, no, ¿no? no minimizó, o sea, si se necesitaba de vino, los mejores, no escatimó Eso, digamos, el poder pagar todo eso, ¿no? Y un viaje incluso por barco y todo que traigan, muy, muy bueno. Gracias, chicas. Antes de ir a la penúltima parte de la sesión de hoy, le doy el saludo, nos manda saludos la escritora mexicana Magali Velasco, que está conectada escuchándonos un poco de lo que estamos conversando. Así que Magali, muchas gracias por tu saludo y gracias por prestar atención a este espacio literario que tenemos cada semana. También nos escuchó la escritora también mexicana Viviana Camacho, que también entrevistamos el año pasado. Nos manda cordiales saludos. Saludos, Viviana. Y un amigo de México que por temas laborales no se puede conectar los miércoles y ahora justo me dice que tenía también trabajo y era el momento, que es Jorge o George Quebrado de México. Así que está con nosotros también George, un gran abrazo, siempre escuchamos o vemos tus me gustas en cada video que publicamos, así que un abrazo George. Saludos a todos. Sí, saluda a todos. Bueno, chicas, para no quitarle más tiempo, yo agradezco mucho su presencia acá en vivo, ¿ah? Pero para no alargarme demasiado, vamos a las dos últimas partes que les mencioné, que sería una repaso en el tiempo que ustedes quieran. Si quieren, no comentan. Ustedes ya me tienen confianza, así que yo les ofrezco la opción, si quieren lo comentan, si no, no. Pero revisamos 5 cuentos, que fue Bola de Cebo de Maupassant. Revisamos después El Alimento de los Dioses de Arthur Clarke. Posteriormente revisamos el concurso de Grace Kelly, que dio mucho que hablar en su momento, esta escritora norteamericana. Después revisamos este miércoles recién pasado El Gordo con Carver. Y ahora revisamos de Isa Dinesen El Festín de Babette. ¿Qué te pareció? Y para ambas la misma pregunta, ¿qué les parecieron los cuentos de este mes? Y si alguno quedó más dando vuelta ahí en la mente o ninguno. Da lo mismo. Esperanza. Sí, la verdad, magnífica selección, te agradezco, Eduardo. La verdad, difícil decir cuál me gustó más porque en realidad ha estado muy, muy buena la selección y cada uno, independientemente de su forma de escribir, para su época también, porque son diferentes épocas, estuvieron muy buenos, ¿no? Incluido el último que estamos analizando, ¿no? Entonces, simplemente gracias. Gracias a ti, Esperanza, por el apoyo. Y como digo, aquí nos acompaña directamente Lucy de Uruguay, Esperanza de Perú, y chicos que no pudieron estar presentes, lo reitero nuevamente, Roberto que se tuvo que disculpar también, Viviana y Silvia, así que tenían ganas de opinar también, así que vamos a ver qué hacemos, o este miércoles hacemos un pequeño break de 15 minutos para escuchar sus puntos de vista, también veremos qué hacemos, ¿ya? Así que la misma pregunta, Lucy, en general, ¿qué te parecieron los relatos? Te dejo el Bueno, micrófono. no terminé de leer Bola de Cebo y del concurso no me acuerdo mucho. Se ve que no le debe haber llegado demasiado, no le puse atención, no estaba, capaz que ya estaba media resfriada como estoy ahora, sí, y no le puse atención. Pero ahora todavía me queda tos, pero estoy un poco mejor, estuve peor en otros momentos. Me gustó el del gordo, este también de la fiesta de Babel. Creo que el que más me gustó y me sorprendió fue ese del gordo, por el tema de que parecía que se trataba de una cosa y al final el tema principal no era ese, sino otro.
como que me sorprendió después de la conversación, que al principio no lo noté, incluso me quedé pensando por qué si el tema principal no es el de que comas, sino el sentirse diferente a los demás, algo así, sentirse aceptado o rechazado, por qué estaba dentro de los cuentos de la gula, o porque en la primera instancia parecería que sí, porque por el título del gordo, como bola de cebo, los protagonistas son gente gorda, ¿no? Mm. No sé si era por eso, pero en este caso el festín de Babette, sí, la gula está bien clara, bien presente, el disfrute es justamente por la comida, así que está bien claro por qué está incluido en este grupo. Pero el de otro, el gordo, no me quedó muy claro por qué motivo había que estaría bien en esta selección. Si lo podés contestar tú. Esa es la pregunta del millón. No, lo que traté, y cada mes es de alguna manera buscar alguna conexión, quizás no directa o indirecta, y justamente cuando yo revisé, había leído hace mucho tiempo 3 cuentos de Carver, después he leído más cuentos, me gusta mucho Carver, pero los primeros que leí, en uno de esos 3 estaba el gordo, y siempre me dio vuelta el tema de cuando lo tomé por primera vez, pensaba que hacía alusión, como dices tú bien, Lucy, a la gordura, al comer, pero sin embargo me di cuenta que eso vive en segundo plano y más o menos el juego era ese, plantearle a usted un cuento de gula donde ustedes creyesen que el protagonista era el gordo, pero finalmente desembocaba en otro lado. Y más o menos, ya que somos pocos, puedo contar los secretos del director, en esa línea va la asociación de los conceptos cada mes. Buscar conceptos que tangencialmente a veces, no en propiedad, tome el cuento, pero que a veces no sea la clave, simplemente sea como una especie de situación fortuita, a través de ese concepto llegar a un fondo más profundo. Así que más o menos ahí va. Y lo que viene ahora en junio, ya lo comentaré, que termine de hablar Lucy, de qué trata lo que es junio. Pero por ahí va el tema, no es que esté buscando que la raíz del cuento sea la gula, simplemente que hay una pequeña conexión. Y como digo, a veces puede ser hasta la condición menos relevante, pero que da pie para entrar a algo más profundo. Más o menos es lo que podría explicarte, Lucy. Claro, entiendo, no siempre tiene por qué ser el tema principal. Claro. Bueno, chicas, gracias. Estuvimos realizando muchos cuentos este mes y como dije ya en la última parte, en junio el concepto va a ser la pereza. Vamos a tratar cuentos que relacionados con esa condición de la pereza. Vamos a revisar, lo voy a decir desordenado, ya mañana a eso del Y si me da mediodía. pereza leerlos, Eduardo, y si me da pereza leerlos, Puede ser, hay un cuento que puede provocar eso, ¿no? Tampoco voy a decir cuál, pero creo que hay un cuento que tiene esa capacidad de los 4, porque hay 4 miércoles en junio, creo que hay un cuento de esos 4 que puede provocar eso, atento, así que más allá del comentario que nos plantea Lucy, sí, creo que puede ser, sí. Lo voy a decir en un orden desordenado, pero mañana va a estar el afiche como a mediodía hora de Chile, publicado en un WhatsApp. Uno, de manera desordenada, va a ser Bajo el sol del jaguar, de Italo Calvino, un escritor italiano que nació en el año 23 y murió en 1985. Son 14 páginas. Otro va a ser El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sack, un cuento de 12 páginas, inglés. Él nació en el año 33 y falleció en 2015. Un tercer cuento de los 4 son Los pecados de la madre, de John Fante, un cuento de 18 páginas del año 94, de un norteamericano. Y el cuento que va la próxima semana es un cuento de 4 páginas es de Perú, es de Julio Ramón Ribeiro, se llama La Molicie, un cuento del año 1958. Eh, es muy interesante ese cuento, es un referente dentro de los cuentos de Ribeiro y creo que es importante pasar por ese cuento para conocer otra faceta. Sí, creo que lo importante de Ribeiro, cuando mi amigo Vladimir Salinas de Ayacucho me invitó a estas sesiones literarias virtuales, yo en Perú tengo 2 referentes claros, bueno, 3 realmente, Vallejo por el lado de poesía, y en cuanto a cuentos, Ribeiro propiamente tal, y por el lado de la novela
a Vieda, pero en lo que es particular cuentos, la particularidad de Ribeiro es que él no puede ser encasillado en una línea temática específica. Es una persona que logró mezclar en los cuentos muchos estilos. Ese es el juego de Ribeiro, no lo puedes dejar como un clásico, un modernista, un vanguardista, un criollista, un escritor urbano. Ribeiro mezcla todo y encasillarlo es hacerlo pequeño y eso es lo interesante. Así que están cordialmente invitados para este miércoles a este cuento de 4 páginas titulado La Molicie de Julio Ramón Ribeiro y veamos qué diálogo tenemos. Así que están invitados tanto Lucy como Esperanza y le escribí con WhatsApp a Julio que se le cayó la señal, me dice, pero me dice que va a hacer el esfuerzo de estar nuevamente con nosotros. Dicho eso, nuevamente un gran saludo, un abrazo, Esperanza, gracias por acompañarnos este sábado especial. Lo mismo para ti, Lucy, que te mejores, que estés mejor ya el miércoles. Y nos vemos, chicas. Que tengas un buen sábado y un buen domingo también. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, chao. Está muteada, la Esperanza está hablando y no se escucha, está su micrófono apagado. Ah, gracias. Saludos a Lucy, a todos. Buen domingo. Eso, muy bien. Cuídense mucho. Igual. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, Chao. chao.